Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Esta mañana el ministro de Defensa, el señor José Huerta, falleció a los 71 años de edad, víctima de un paro cardíaco. Sus restos ya están en la ciudad de Lima y serán velados en el cuartel general del Ejército. Hemos invitado esta tarde al doctor Julio Peralta. Él es cirujano cardíaco y además es presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Cardíaca. Y lo hemos invitado precisamente para entender mejor las circunstancias en las cuales el ministro de Defensa falleció y también qué podemos hacer nosotros en nuestras vidas y como sociedad también para hacer frente a este problema de salud pública, los problemas precisamente cardíacos. Doctor Peralta, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Gracias por estar con nosotros. Primero quisiera preguntarle, con la información que tenemos, ¿cómo se puede explicar el fallecimiento esta mañana del ministro de Defensa? Bueno, es una información muy general, pero por los avances que han dado, todo hace suponer que se podría tratar de un infarto agudo de miocardio, el que le puede haber producido la muerte, ¿no? ¿Y este tipo de cuadros pueden presentarse de manera repentina? Es decir, sin que haya una historia ya de problemas cardíacos. Sí, desafortunadamente la enfermedad coronaria, que es la que produce la obstrucción de los vasos que nutren el corazón, es una enfermedad silente, es decir, es una enfermedad en donde el paciente desafortunadamente no tiene aviso y muchas veces el primer síntoma es el síntoma de dolor del infarto que le causa la muerte, ¿no? Pero puede ser el caso de que uno sienta un síntoma, acuda a un centro de salud y se pueda hacer reacciones para evitar consecuencias mayores, imagino. Por supuesto que sí. Lo primero es saber que esta es una enfermedad que afecta más a varones que a mujeres, que se presenta más frecuentemente entre personas que están entre los 40 años para adelante. La tasa de presentación en un paciente de 40 años a 65 años es, digamos, unas 5 veces menor a la tasa, por decir 113.000 pacientes que fallecen por infarto miocardio entre un promedio de edad de 40 a 65 años, se sube hasta alrededor de 800.000 casos por, ¿cómo se llama?, pacientes mayores de 80 años. O sea, en la medida que uno envejece, la probabilidad es mayor. Ahora, a veces uno no siente síntomas, pero tiene que saber que hay factores de riesgo que favorecen tener esta enfermedad, como por ejemplo, tener un familiar que ha muerto de infarto miocardio ya es un factor. Sufrir de hipertensión arterial es otro factor. Ser obeso o tener un diámetro de la cintura muy mayor de lo indicado es otro factor. Fumar tabaco es, como se llama, también otro factor. Ser diabético es otro factor. Entonces, todos estos factores... Es una acumulación de factores. Claro, hace pensar al médico y también debe hacer pensar a la población de que puede tener enfermedad coronaria y que puede tener súbitamente un infarto. El estrés laboral, que antes no era considerado como un factor, ahora sí está claramente establecido que es un factor de riesgo. Ahora, en el caso del ministro Huerta, él se encontraba realizando una visita, una inspección a puestos de vigilancia en el Amazonas, en el distrito del Cenepa. Él ha sufrido un desvanecimiento, ha sido llevado en un helicóptero hasta un hospital en Santa María de Nieva y aún seguía con vida. ¿Podemos suponer que una atención más inmediata hubiera podido salvarle la vida? Mire, que yo pienso que a veces la muerte es cerca y desgraciadamente a este ministro le dio un infarto en el lugar menos preciso y en el momento menos preciso, ¿no? Primero, estar en una zona alejada, digamos, de una zona urbana, que exista un hospital que tenga todos los medios adecuados para atender un infarto. Haber viajado tanto tiempo y para llegar a un centro que no tiene todas las condiciones adecuadas. Si nosotros viajamos a diferentes regiones del país, nos vamos a dar cuenta que no todos los centros tienen, digamos, el material y el equipo necesario como para atender un infarto agudo, ¿no? Entonces, yo pienso que eso jugó en contra de una oportunidad para él. Y lo otro es que probablemente haya afectado una arteria muy importante del corazón del ministro
y no le haya permitido pues tener un tiempo mayor de resistencia como para poder ser trasladado a un lugar un poco más adecuado, ¿no? Bueno, en este caso, digamos, la noticia se ha discutido mucho porque evidentemente se trata de un ministro, pero supongo yo que cualquiera que presente un cuadro de esta naturaleza en un lugar remoto, como es el distrito del CNP en Amazonas, no digamos, no hay un sistema de salud que reaccione con la rapidez necesaria para evitar desenlaces de este tipo. Así es. ¿Es un problema de salud pública? Es un problema de salud pública y de verdad que te agradezco que lo preguntes, Joaquín, porque en mi opinión personal pienso que el problema de los infartos que producen la muerte, así como las enfermedades cardiovasculares en todas las regiones del mundo, son la primera causa de muerte. En el Perú está dentro de las 3 primeras causas de muerte. En el caso del Perú, la primera causa de muerte son las enfermedades infecciosas, que tienen un 19% de la mortalidad de todos los que fallecen. El 18.9 son las enfermedades neoplásicas y 18.3 son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, es una de las primeras causas de muerte en el Perú y por lo tanto debería haber una política de salud específica contra las enfermedades cardiovasculares que no solamente contemplen el equipamiento y la atención adecuada en los diferentes centros hospitalarios del país, sino que también se tomen medidas de control preventivo, educativo, para que los pacientes sepan identificar que tienen factores de riesgo y acudan a una evaluación. Desafortunadamente, en el país no existe legislación ni programas de control específicos para enfermedades cardiovasculares. Ha mencionado un punto importante que es la prevención. Especialmente las personas que por su edad o por sus hábitos son más propensas a tener problemas cardíacos, ¿qué tipo de medidas preventivas deberían tomar para no sufrir un problema de esta naturaleza? Bueno, primero reconocerse que pertenece a un grupo de riesgo, es decir, si yo ya soy mayor de 40 años y soy varón, estoy en un grupo de riesgo. Si soy obeso, si fumo, si como mucha grasa, entonces todas esas cosas tienen que hacerme pensar que puedo sufrir un problema de enfermedad coronaria y tengo que cambiar todos esos hábitos, ¿no? Es decir, mejorar la dieta, hacer ejercicios todos los días, por lo menos unos 30 minutos o más, tener una actividad laboral, digamos, adecuada, sin mucho estrés, controles periódicos en los centros de salud respectivos para determinar si tengo o no presión elevada, si tengo diabetes, y rápidamente recibir el tratamiento adecuado para estas enfermedades que también son enfermedades silentes, es decir, que no dan síntomas y que el paciente a veces no lo reconoce en el momento oportuno. Entonces, todas ellas conjugan a que el paciente esté sufriendo ya una obstrucción de sus arterias coronarias y él no lo sepa, ¿no? Y súbitamente pueda sufrir un infarto, ¿no? Como sufrió el ministro de Salud. Esta mañana en el Congreso, se guardó un minuto de silencio cuando se recibió la noticia del fallecimiento del ministro Huerta y una congresista en la Comisión de Constitución tomó la palabra e indicó que el nivel de confrontación y de crispación, digamos, en la discusión política actual puede llegar a perjudicar incluso la salud de algunos actores políticos. Es verdad que, digamos, el estrés generado o el estrés propio de una función tan alta, con tantas responsabilidades como es la de un ministro de Estado, puede contribuir a un problema cardíaco de este tipo. Yo pienso que sí. O sea, soy un funcionario también público porque trabajo en un hospital público y siempre he dicho que lo que sucede en lo pequeño sucede en lo infinitamente grande, así es que el estrés que uno tiene dentro de la labor en una institución pública en donde existe la amenaza de que si haces esto te pueden denunciar y si no lo haces también te pueden denunciar o te pueden interpelar, como en el caso del ministro, en donde hay tanta confrontación en el país, obviamente hace que todos nuestros funcionarios y políticos trabajen con un nivel de estrés muy alto que los perjudica definitivamente en su salud y probablemente también en sus decisiones, ¿no? Para ciertas
ciertas enfermedades, en particular para las enfermedades oncológicas, se recomienda tener chequeos periódicos que permitan una detección temprana. En el caso de los problemas de salud cardíacos, ¿existe algún tipo de chequeo periódico preventivo o no hay manera de detectar con ese nivel de antelación, digamos, un problema? Mira, debería haber programas de control, así como existen programas de control para detectar y controlar y tratar las enfermedades infecciosas como tuberculosis, malaria, etc. Debería haber en el país, en el sistema de salud, programas de control específicos para tratar de disminuir la prevalencia e incidencia de enfermedades cardíacas, como por ejemplo programas de detección. Yo he estado ahora último en Cusco haciendo una jornada de cirugías en el Hospital Lorena y muchos de los pacientes que tienen allá son pacientes que tienen enfermedad valvular reumática que vienen de las provincias más altas. Falta programas que permitan que vayan el personal de salud hacia el paciente para tratar de detectar su enfermedad y no esperar de que individualmente cada paciente acuda donde el médico cuando ya la enfermedad está, digamos, en su extremo y difícil de controlar. Hay que recordar que las enfermedades cardíacas no solamente van a producir una tragedia, como en el caso del ministro, que es la muerte, sino que producen en muchos pacientes incapacidad física muy grave, porque el paciente tiene cansancio, camina una cuadra o media cuadra y es como que hubiera corrido 100. Entonces su capacidad laboral, su condición social, familiar, todo se deprime. Entonces, yo he escuchado y he leído que el presidente dice que la mejor manera de honrar la muerte del ministro es trabajar más. Yo le pediría que más bien la mejor manera de honrar a un ministro que fallece por un problema de enfermedad cardíaca sea declarar como de interés nacional las enfermedades cardiovasculares en el Perú, reconocerlas como una de las primeras causas de muerte y crear un programa de control específico para las enfermedades cardiovasculares, tanto de adultos mayores de edad como niños, y esto permita una disminución de la mortalidad en el país por enfermedades cardíacas. De acuerdo, es importante lo que señala. Finalmente, quisiera preguntarle por una política de salud pública que ha sido implementada recientemente, que son los famosos octógonos que hay en muchos productos, y que entre otras sustancias alertan sobre la presencia de azúcares, grasas trans y grasas saturadas. ¿Este tipo de política puede redundar en una mayor incidencia de problemas cardíacos en el Perú? Definitivamente que sí. Es una medida que a nosotros como profesionales nos sorprendió que se haya demorado tanto y que se haya discutido tanto cuando desde el punto de vista técnico, es decir, desde el punto de vista de salud, claramente era un programa que va a beneficiar a la salud de la población porque le va a alertar de que productos que tienen contenidos altos, sobre todo en azúcares, ¿no? En azúcares, que es el gran enemigo oculto que ha habido, produzca lesiones a nivel de fundamentalmente las arterias y el corazón, ¿no? De los pacientes. Es una buena medida. De acuerdo, doctor Peralta, le agradezco mucho por su tiempo. Muy bien, encantado. Gracias, Joaquín. Gracias a usted. El doctor Julio Peralta, presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Cardíaca. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas noches.